Pues bueno, por circunstancias de la vida, por ahí pasaron cosas en las cuales en lo personal hicieron que dejara la muerte de Ramón Mestre y de Raúl Alfonsín. A mí la verdad que me pegó muy fuerte y me dejó por ahí sin referentes en los cuales me sentía identificado en la manera de pensar y de trabajar. Fueron personajes muy fuertes para el radicalismo. Claro, y ese vaciamiento ideológico que empezó a tener el radicalismo es como que empecé a sentirme que no encontraba el lugar donde hacer lo que uno cree que es la política. Yo creo que la política es estar al servicio de los demás y mucho, muy lejos del enriquecimiento, ¿no? Personal. Y yo veía que la verdad que no me encontraba. Y bueno, en este último tiempo empecé a encontrar, por ejemplo, en el club, el espacio donde uno puede hacer cosas por lo demás y transformar. Mi papá siempre me decía, cuando vayas a un lugar transforma, si no, quédate en tu casa. O sea, siempre trata de hacer algo para que quede y algo mejore. Y siento que en este momento la política necesita gente que tenga las ganas de hacer eso, de empezar a transformar y hacer algo. La política es el espacio en donde se debe trabajar para mejorar la calidad de la vida de la gente. Si he encontrado en algunos dirigentes educativos, y eso es verdad, esa sensación de que se puede empezar a hacer cosas permanentemente. Nico Filoni, por ejemplo, permanentemente hablando conmigo y trabajando en conjunto, y es del radicalismo, con Santi Picato, que es el presidente del club. La verdad me sentí muy cómodo y no es radical, es de otro partido. O sea, empecé a ver de que ese sueño que decía Alfonsín, nos veremos caminar en las grandes avenidas de la patria, radicales y peronistas, socialistas y liberales, me parece que empieza a asomar. Así que si pudiera trabajar por ese camino de las grandes avenidas, sí, es probable que me vuelva a interesar. Sí, yo creo que, si bien es cierto que el plan económico me decía ajustes, siempre cuando un gobierno se extiende muchos años se producen desajustes y los cuales hay que ajustar. Ahora, yo en el momento que se habló del acuerdo del radicalismo acá en el canal dije que no estaba de acuerdo, sigo sin estar de acuerdo. Me parece que el radicalismo hoy en el gobierno de Mauricio Macri francamente no tiene decisión, no tiene ningún funcionario ejerciendo el poder ejecutivo, y por lo cual me parece que le está faltando la impronta radical, que es la ética y la solidaridad, como decía Alfonsín, y el ingrediente al haber muchos, el gobierno está formado totalmente por empresarios, y cuando se falta la política en la gestión, por ahí se olvidan y se quedan de lado un montón de cosas que tienen que ver con la gente. Ejemplo, aumentó el gas y no se tuvo en cuenta los clubes, entonces me parece que muchos los CEOs que se le dice, se les escapa esas cuestiones. Me parece que hay que encaminar mucho el rumbo respecto a la clase trabajadora, a lo que menos tienen, al campo, porque si bien se le tocan las retenciones, el atraso de cambiario ya está comiendo también el tema de la ganancia del campo. Así, yo creo que hay que retocar. Se le viene un año electoral, con lo cual se le hace difícil retocar. Creo que el gobierno se está trazando en las medidas y demorando porque está en una encrucijada. Tiene atraso cambiario que no favorece a los exportadores y a los industriales, y si toca el dólar, en la Argentina siempre repercute en la inflación, y eso iría en contra de la clase trabajadora y clase media. En general, la mayoría de las decisiones tomadas han afectado a la clase más baja. Media más baja. Y bueno, por eso te digo, eso es por la falta de políticos. Entonces, lo veo difícil, en una encrucijada en la cual va a tener que tomar una medida, y en
esa medida que tome va a estar afectado a uno de los sectores, o los sectores agroindustriales o la clase media trabajadora, y se está demorando demasiado y el déficit fiscal aumenta. Entonces la verdad que mire que siempre me gustó la política, ¿no? Pero no veo, no sé cuál va a ser la decisión del gobierno, hacia dónde va a ir. Y si te damos el sillón por un minutito, ¿qué decisión tomarías como fundamental? Una decisión que habría que tomar en este momento que sea muy radical. En este momento. Sí. Y no es fácil, yo hubiera tomado distintas medidas en el inicio, ¿no? Creo que la política, lo que habría que haber, en la salida del cepo cambiario de golpe hizo que hubiera mucha fuga de dólares, porque muchas empresas multinacionales, como no podían comprar dólares, tenían muchos pesos guardados y empezaron a comprar dólares, se salió muchos dólares por ahí, se le pagaron los fondos buitres, en conclusión se fueron muchos dólares de la economía sin ponerla en algún lugar donde mejorara algunos aspectos. Ya está, ya se salió el cepo había que salir, pero creo que había que haberlo hecho de alguna manera más controlada para que el Estado no se quede sin dólares y tuviera que recurrir al endeudamiento externo. Vos sabés que ya hemos pedido casi 60.000 millones de dólares. Nos endeudamos de nuevo. Sí, y yo creo que en este momento lo primero habría que, si uno se endeuda, habría que endeudarse para mejorar la matriz energética, porque ahí es donde se está perdiendo el mayor déficit fiscal que tiene el Estado, está en la matriz energética. Con lo cual yo hubiera salido del cepo de una manera más paulatina. Me parecía que el cepo al turismo y el compra de la familia, eso la verdad que no tenía mucho sentido, se podría haber habilitado por ahí para que la gente común pudiera, no hubiera dejado que se pudiera haber tanto flujo de capitales. Poner todo el esfuerzo en YPF y en la matriz energética, para que tenemos 17.000 millones de dólares de déficit fiscal en tema energético, o sea que eso era lo más importante. Y por otro lado, tendríamos que haber terminado ya con los beneficios a los que más tienen, los que mucho tienen. Por ejemplo, no haber sacado las retenciones a la minería, creo que había que haberlo acentuado, porque no están vaciando los recursos. Creo que tendríamos que haber, ya hace mucho tiempo, haber grabado la renta financiera, así, porque en este país el que timbea le va mejor que el que trabaja. Y bueno, creo que algunos subsidios había que haberlos retocado, sin duda. Mejorar toda la matriz de subsidios, es decir, no subsidiar cualquier cosa y a cualquier medida. Y no haber buscado el camino más fácil para bajar la inflación, que es la recesión, porque eso mató el mercado interno y eso va muy directo a la clase media y trabajadora, ¿no? Los comerciantes. ¿Qué haría falta para promover, para mejorar la situación de la pequeña y mediana empresa que está tan asfixiada con impuestos y claro, con exigencias? Y ese por un lado el tema del dólar. El dólar, al haberse con la inflación y haber retraso cambiario, se hace difícil competir. Eso por un lado. Y creo que el gobierno hizo hincapié en lo que ellos llamaron la lluvia de inversiones, pero inmediatamente por 2 o 3 cuestiones internacionales cambió la realidad internacional y no hay lluvia de inversión en ningún lado del mundo, porque todos los países están tendiendo a cerrar sus economías por la caída de la economía internacional. Por ende, creo que es muy difícil que haya lluvias de inversiones. Entonces, creo que habría que haber cuidado el mercado interno hasta que pudiéramos mejorar las exportaciones y la gente bien. Hoy tenemos, para que vengan inversiones, hoy tiene que haber garantía de que el gobierno va a ganar las elecciones, cosa que hoy es difícil de garantizar, ¿no? Sí, frente a un futuro incierto, difícilmente lleguen los inversores. Claro, ese es el tema. Yo creo que habría que cómo salir de esta trampa contradictoria. Yo no soy economista, a veces
es como que supera el conocimiento de las personas que estamos a nivel nuestro, ¿no? Pero es evidente que el gobierno se demora en las decisiones porque tiene que tomar medidas contradictorias en las cuales son complicadas y el sector de la clase media trabajadora ya está muy asfixiada por la pérdida del poder adquisitivo, por lo cual hay que recuperarlo inmediatamente porque se están perdiendo muchos derechos, ¿no? ¿La salida de Prat Gay favorece? ¿No? Y a mí me parece que en los pensamientos del radicalismo progresista, Prat Gay era keynesiano, no sé, que dentro de todo lo dureza de las medidas, por ahí se podía tener ciertos puntos de conexión. Los que entraron ahora creo que son del ala más dura de un proyecto más conservador. No sé si va a ser mejor o no. Me parece que van a profundizar el ajuste y a veces el ajuste sin política duele demasiado a la clase media trabajadora, a los pequeños productores, a la economía regional. Por último, una mirada a lo provincial. Bueno, el provincial la verdad es que no, creo que es pobre. La política provincial me parece que se ha empobrecido muchísimo la gestión. Solo basta para darte un ejemplo, solo basta para que uno salga de la provincia de Córdoba, vea las rutas de todas las demás provincias para que nos demos cuenta en qué situación se encuentra la política provincial cordobesa, ¿no? Así puede analizar casi todo el punto del gobierno provincial. Ese me va a preguntar municipal. Y sí, faltaba lo más cercano. No, yo en lo municipal creo que... Yo siempre dije que la política me parece que siempre hay que construir sobre lo construido, ¿no? Entonces, revisar para atrás siempre debe ser para mejorar lo que haya que mejorar. Me parece que Gastón es una buena persona, un tipo que le pone toda la buena voluntad. Creo que la política económica nacional tiene que haber, yo no estoy muy en el tema de cómo estarán las finanzas, pero tiene que haber complicado bastante el tema de recursos. El tema de recaudación también debe estar complicado. Pero creo que fundamentalmente en Oncativo sigue faltando un plan estratégico local que nos plantee, creo que hay que hacer dictar la carta orgánica municipal, en la cual todos los sectores de la comunidad de Oncativo empecemos a plantear los distintos sectores, los clubes, los medios de comunicación, la industria, el campo, empezamos a plantear qué ciudad queremos de acá al futuro, buscarle un perfil de la ciudad, definir los objetivos de qué ciudad queremos y de ahí empezar a planificar, porque tenemos el tema de la basura pendiente, no se ha mejorado, ni se mejora, ni se hace nada. Creo que tenemos el tema de los parques industriales, tenemos industria en 4 o 5 lugares de la ciudad, con lo cual dificulta en el futuro, si uno quisiera tener una central eléctrica para generar electricidad para las empresas, tendríamos que cablear toda la ciudad porque tenemos empresas por todos lados, tenemos 5 o 6 puntos. Si tuviéramos que hacer gas a presión preferencial para la industria, también tendríamos que pasar por toda la ciudad porque hay en todos lados. No se puede mejorar, hacer un sistema de seguridad integral porque también tenemos industria por todos lados, o sea que me parece que hay que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar en la seguridad con el tema de cámaras, me parece que la tecnología hay que usarla, no estamos muy lejos de la tecnología. Creo que hay que mejorar el tema del internet, un internet de la cooperativa que permita que mejore. Creo que están trabajando en eso, pero hay que acelerarlo. Creo que tenemos que tener una visión más progresista, más hacia el futuro. Me parece que estamos siempre dando vueltas sobre una falta de proyección. Para eso están los expertos, ¿no? Tendríamos que dictar una carta orgánica, juntarnos con los expertos en seguridad
en seguridad, en higiene. Acá tenemos edificios ya muy altos, con lo cual habría que tener una escalera para subir al edificio. Eso creo que habría que ponerse a pensar en una ciudad para el futuro, en un proyecto donde ya sepamos qué ciudad queremos. Darío Lupidi, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y bueno, ojalá que sea un buen año. Yo siempre creo que la esperanza hacia que las cosas mejoren en el futuro es el motor de las personas, ¿no? Así que todos tenemos que tener esperanza. Y si no sucede, también tenemos el quejarse, el exigir, el método para que volvamos a siempre encaminar una política pública, ¿no?